Grande y poderoso es nuestro Dios. Bienvenidos sean todos en esta hora a nuestro programa de hoy, Mentes Renovadas. Un espacio donde conversamos sin filtro sobre la fe, sobre la verdad y sobre los desafíos que enfrenta la iglesia hoy en día. Hoy nos acompañan aquí grandes hombres de Dios, aleluya. Hoy es un privilegio estar entre todos ustedes, nuestro hermano pastor, doctor, consejero, escritor, aleluya, nuestro hermano pastor, doctor Antonio Florido, nuestro hermano líder de la iglesia Lluvia Fresca de los Jóvenes, Kevin, y bueno, y también nuestro hermano que ya es de la casa, pastor Ángel Sanabria. Pues bienvenidos sean a este programa donde hablamos acerca de la palabra de nuestro Dios sin filtro, donde hablamos acerca de la palabra de Dios, ¿cómo se llama? La verdad de la palabra del Señor. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema un poco que estamos viendo hoy en día, que no se habla mucho en las iglesias y un poco controversial. Estamos predicando dentro de las iglesias un evangelio de verdad o una versión suavizada del evangelio. Porque hay muchos lugares y muchas iglesias que sí, que hablan de bendición, de éxito, hablan de prosperidad, pero casi nunca hablan de arrepentimiento, casi nunca hablan de la cruz, casi nunca hablan de lo que verdaderamente tienen que hablar, porque tienen miedo de que a veces las personas se vayan, y si las personas se van, pues entonces tal vez dejen de recibir algún beneficio. Entonces creo que hemos sido llamados a hablar un mensaje tal y como le dice la Escritura, porque creo que Cristo no habló un mensaje suave, sino que predicó un mensaje y habló una palabra de verdad. Y cuando tenía que decirle hipócrita a alguien, le decía lo que tenía que decirle. Así que nosotros no estamos llamados, creo, a hablar un mensaje suave, sino a hablar un mensaje de, así como nos lo dice la palabra. Para nuestro hermano Florido, ¿qué es realmente el evangelio bíblico? Pues mira, cuando escuché el tema de lo que se está tocando hoy, es bien interesante porque estamos viviendo un tiempo donde el mensaje no ha sido eliminado, pero sí ha sido suavizado. Y por esa razón hay algo bien interesante que nunca se niega a Cristo, pero se evita hablar del tema del arrepentimiento, como que no quieren tocar ese tema. O no se niega en cuestión del tema de lo que es la cruz, pero se evita hablar ese precio que hay que pagar o ese precio del discipulado. O sea, vamos a prepararnos, a instruirnos. Entonces es ahí donde también, ¿sabes? Dentro de todo este proceso, ¿sabes? No se niega a hablar del cielo, pero sí, casi, casi no se deja de hablar o no se habla sobre el tema de lo que sería el juicio, ni tampoco el tema de la santidad, que eso es bien importante, ¿ves? Y entonces el problema no es que el evangelio haya sido cambiado, sino el problema es que muchos lo han diluido para que no se oiga incómodo o no se oiga como, es que no me atrevo a decirlo de esta manera porque se me van a ir 2 o 3 de la iglesia. Y entonces tenemos que hablar claramente porque el evangelio bíblico siempre va a confrontar el pecado. El evangelio bíblico siempre va a llamar o hacer un llamado al arrepentimiento, siempre va a exigir una rendición y siempre tiene que haber una transformación en la vida de las personas. Y es ahí donde tenemos que trabajarlo porque lamentablemente el evangelio suavizado, ¿verdad? En la que hemos estado viviendo, que de hecho yo viví mucho tiempo, años atrás, en iglesias donde era así, el evangelio era demasiado light o suave. Ah, no, porque no se le puede decir porque aquí está toda la gente y quiero mantener la iglesia llena, quiero mantener a todo el mundo, porque cuando hablamos del evangelio suavizado, siempre vas a escuchar estas típicas frases que uno lo ve a diario. Dios te ama tal como tú estás. No necesitas hacer nada más. Así como tú estás, ahí está, quédate como tú eres. Ahí Dios te ama. Dice, no hace falta que te arrepientas, quédate ahí. Es que no hace falta que estés en la santidad porque tú lo vas a conocer, pero con calma, cuidado, eso va.
o no hace falta negarse a uno mismo. ¿Por qué? Porque tú no quieres crear esa presión en la persona para que pueda tener la oportunidad de tener una verdadera transformación, un verdadero arrepentimiento, porque temes de que si presionas a la persona porque le estás dando el evangelio fuerte, pues la persona se va a ir, y no al contrario. Pero lamentablemente hoy día se está predicando un evangelio light y se está viendo que hay muchas iglesias llenas, pero vidas no transformadas. Hay muchas iglesias llenas, pero con corazones que de la misma manera que entraron por la puerta, Así así mismo se van vacíos. Así es. Entonces, es triste porque entonces tú vas a ver personas que de momento tú dices, wow, o sea, se fueron a la iglesia a recibir, a buscar algo, pero salieron igual o peor vacíos. Ujú. Y entonces ahí es donde uno tiene que trabajar eso y tenemos que bregar con esa situación, porque es una realidad que se está dando hoy día en muchos lugares, no en todos, porque obviamente hay muchas iglesias que se predica la sana doctrina y se lleva ese mensaje y hay que reconocerlo también. Pero lamentablemente hay una moda que se está dando de que se quiere llevar una palabra suave, porque yo no quiero que mi hermano se me vaya. Quiero Que no se esté sienta aquí. mal con lo que voy a decir. Exacto, y eso es lo que está sucediendo. Amén, amén, amén. ¿Qué nos puede decir mi hermano? Bueno, primero y principal, le quiero dar la gloria a Dios, primero que todo, y también bendecir este hermoso programa llamado Amén, Mente aleluya. Renovada. Le quiero dar las gracias personalmente al Pastor Renier y Pastor Sanabria con S. Vuelvo a decir, porque Sanabria con S. Que hay alguien que lo Para puso tú- con Z en hay YouTube. alguien que lo puso por Z en hay que orar YouTube, por ese pero hoy no va a hombre. corregir. Pero bueno, le doy gracias a Dios por esta oportunidad, tú sabes, de exhortar a la juventud, también a los oyentes que nos están escuchando, de hablar sobre el verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio es la buena nueva. Y hoy se ha tergiversado, ¿verdad?, el evangelio tal como es, porque ahora se predica, no, Jesús te ama tal como eres. No, Jesús no te ama tal como eres, porque ¿qué pasa si eres un hacedor de maldad? ¿Cómo entonces Jesús puede hablar? No, Jesús te ama, pero no ama tu pecado. De la misma manera, nosotros tenemos mascotas y no amamos las plagas que tienen en el vello de ellos. Así representa el pecado de nosotros. Jesús nos ama, pero no ama nuestro pecado. Y es muy curioso porque Jesús mismo, él predicó más sobre Satanás, bueno, sobre el infierno más que el cielo. Y quiero ir rapidito a Mateo 4, versículo 17. Y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy, pastores, se ha perdido esa base de predicar el evangelio de santidad, el evangelio de arrepentimiento, y eso es lo que necesita esta generación, porque vemos muchas de las cosas que están pasando, como lo de Irán, que mencionaron antes, sobre lo de Saudi Arabia, sobre Estados Unidos, todo está apuntando hacia el regreso de nuestro Señor Jesucristo, y hay que predicar el verdadero evangelio, que es el verdadero evangelio del arrepentimiento. Amén. Mi hermano Ángel, Pastor Ángel. Sí, esto es una situación bastante vista en la actualidad con relación a lo que es el tipo de mensaje que se está llevando a cabo o se está ministrando en las iglesias desde el altar. ¿Okay? ¿Qué es lo que se está hablando? Estás tomando en cuenta un pasaje bíblico que habla de arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Una de las parábolas de Jesús, la parábola del sembrador, tiene específicamente 3 palabras dentro de esta parábola, y habla acerca de que no la entienden, dice. Y dice así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Pero habla de la palabra del reino, que no es otra cosa más que el mismo traducido al evangelio del reino, el evangelio de las buenas noticias, la palabra del reino, el evangelio del reino. Luego en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11 dice así:
Vamos a leer desde el versículo 11. Dice, si alguno habla, primera de Pedro capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, Pastor Reinier, dice aquí, y a toda esa maravillosa audiencia que nos sigue a través de este programa Mentes Renovada, un podcast, un programa que le dio el Señor al Pastor Reinier Montano. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Jesús en Mateo capítulo 4 le respondió al otro y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay muchas palabras hoy en día que desde el altar están saliendo y no son palabras que salen de la boca de Dios, sino de la boca de los hombres. Cuando el Señor ungió a Jeremías, le dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Entonces, ¿qué tipo de palabras estamos ministrando desde el altar? No, que dependiendo del público, dependiendo de la audiencia, dependiendo de la gente que tengo frente a mí, es que voy a ministrar el mensaje para congraciarme con ellos, para caerle bien, para que aplaudan un chiste bueno, para que aplaudan, para que se gocen. Si alguno ministra, ministre conforme a las palabras de Dios. Porque hay muchos que están ministrando conforme a las palabras de otro Dios, y de otros, y de otro, y de otros hombres. Hasta las palabras de él mismo, que pueda estar ministrando. Entonces, si alguno ministra, ministre conforme a las palabras de Dios, y esto lo arreglamos aquí. No solo de pan vivirá el hombre. Entonces, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, estamos convirtiendo el evangelio del reino, que a veces a la gente le cae como piedra. Esas piedras se las estamos convirtiendo en pan para que les caiga bien. Y le estamos cambiando el mensaje, se lo estamos suavizando, se lo estamos fabulosizando, no sé cómo lo puedo decir. Mensaje lleno de sensacionalismo. Entonces, amo esta palabra. Si alguno ministre conforme a las palabras de Dios. Y Dios le dijo a Jeremías, por Dios, como dice el pastor Marcos Díaz en Venezuela, pero Dios mío, por Dios. Dios le dijo a Jeremías, he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías no fue a darle la palabra de otro o las palabras de otros. Le respondió Micaías, aquel profeta que el rey Acab, marido de la perversa Jezabel. Le respondió Micaías al rey Acab y se lo mandó a decir, delante de Jehová te digo que las palabras que Jehová me hable, esas son las que voy a hablar. Porque el profeta Micaías pasó por la tentación de que le querían fascinar, cambiar, manipular el mensaje, para que le profetizara la millonaria evangelio de la prosperidad o la millonaria victoria que el profeta Acab iba o tenía que recibir. Y fue todo lo contrario. Entonces, hay muchos ministros que, como en los tiempos de Acab, cuando Acab invitó a Josafat a ir a la guerra y Acab se disfrazó, se quitó el traje de rey y se puso otro traje, pero dejó una hendidura atrás. Dejó una hendidura donde se cierra el traje, el chaleco atrás. Bueno, ahí. Y no sé si era atrás o por la costilla o por delante, no sé. Pero por esa hendidura, por esa brecha abierta, le entró el juicio de Dios, la flecha. Porque no fue que con una mirada de calibre, yo no sé cuánto, de 3 kilómetros de distancia, le apuntaron. Fue una flecha que después fue lanzada a la aventura, dice la Biblia. Porque hay muchos ministros que hoy en día están siendo heridos por esa misma flecha que Dios está mandando. Porque están montados en el altar, disfrazados y montados con un mensaje que no es. Entonces después, ay, ¿por qué cayó en adulterio? ¿Y por qué se bajó? ¿Y por qué no lo hemos visto más? Ahí le llegó la flecha. Quítate ese disfraz y comienza a ponerte el disfraz de reino, de sacerdocio santo y a ministrar el evangelio del reino, tal cual como Jesucristo lo ministró verbal y conductualmente. Y qué bueno es que la palabra de Dios ministra para allá y ministra también para acá. Amén, Si alguno ministre conforme a las palabras de Dios. El problema es que un evangelio que se predica y no confronte el pecado no puede transformar el corazón de nadie. Y en una iglesia, como decía nuestro hermano Pastor Florido, donde se vaya y la palabra no te confronte, la palabra no te hable, no está haciendo nada. No va a surtir ningún efecto en la vida de nadie. Y el que se quiera ir, que se vaya. El que no quiere estar, dice la Biblia que donde hay 2 o 3 congregados, él va a estar ahí. Si esos 2 o 3 están verdaderamente buscándole, no importa. Pero yo diría que yo no me preocupara por eso. Porque cuando tú hablas la palabra de Dios conforme a como está escrita,
No importa, el que se vaya, se va, pero Dios va a traer los que han de ser salvos. Dios va a añadir los que han de ser salvos. Amén. Dios va a llenar los espacios que están vacíos porque Él es el experto en llenar espacios vacíos. Aleluya. Jesús nunca habló un mensaje suave para que las multitudes lo siguieran a Él. No, Él habló el mensaje como tenía que hablar. Así es. Y entonces tenemos que predicar un evangelio tal y como es, sin importar nada. Porque Dios no nos ha llamado a que hablemos suave. No, no hables de pecado, no hables de arrepentimiento, habla de amor, habla de prosperidad. Y vemos en muchas iglesias que solamente dicen que Dios es amor, pero olvidan la segunda parte del versículo, que dicen que también es fuego consumidor. Exacto. Entonces, no podemos olvidarnos de la parte B del versículo y solamente leer la A. No, tenemos que tomar el versículo Claro. completo. Y es responsabilidad de los pastores, de los líderes, enseñar y predicar una palabra sana. Aleluya. Te voy a hacer una preguntita para ti, mi hermano. Ok. ¿Por qué muchos jóvenes abandonan la iglesia después de creer en ella? Vamos, Gedeón, responde Gedeón. O sea, después de crecer en ella. Primero, muchos jóvenes vienen a los pies de Cristo porque supuestamente nacen en el Evangelio. ¿Tú crees que alguien sea cristiano porque nace en el Evangelio? Bueno, primero y principal, eso ha sido muy utilizado en todo ambiente, que no, porque si yo soy de familia cristiana, mis padres son pastores, XY, no sé, yo soy salvo, y eso no es así. Ujú. Tenemos que tener una relación genuina con el Espíritu Santo, tener ese encuentro en que tú puedas decir, wow, yo verdaderamente conozco al Dios que yo sirvo, porque está el versículo que dice, en ese entonces muchos me dirán, Señor, Señor, no hice esto en tu nombre, no hice, pero no era cristiano, no era familia de cristianos, no, y entonces le diré, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, que ser cristiano, ser hijo de cristiano no te hace salvo, sino tener una relación con el Espíritu Santo, eso es lo que te hace salvo. Y yo pienso que mayormente el porqué de la salida, o bueno, del descarriamiento de los jóvenes hoy en día es falta de intimidad. Falta de intimidad, falta de liderazgo, porque el liderazgo es muy importante en el día de hoy. Si tú estás yendo a una iglesia que predica el evangelio, que Dios te ama y te ama tal como eres y tú puedes hacer cualquier cosa y siempre en cuando tú puedes pedir perdón, no, eso no es el evangelio, eso es ser hipócrita. Por eso Jesús se dirigió a los fariseos, ustedes son hipócritas. También Juan el Bautista se dirigió, generación de víboras, porque hablaban y profesaban, su boca predicaba algo, pero entonces su vida íntima decía lo contrario. Y yo creo que la mayor mente de jóvenes hoy se descarrían por esa falta de intimidad y esa falta de liderazgo, que necesitamos hoy predicar un evangelio tal como es, el evangelio de la santidad, el evangelio que sí te edifica el alma, no el evangelio suavizado. Yo creo que Dios nos acepta tal y como somos. Porque cuando venimos a los pies de Cristo no importa en la manera que vengamos, no importa lo profundo que hayamos descendido, Él nos va a aceptar. Pero como decía nuestro hermano, Él no va a amar el pecado. Claro. No, una cosa es que Él nos acepte tal y como somos y otra es que nosotros sigamos siendo la misma persona que vinimos por primera vez. Así es, así es. Así Mi es. hermano Florido, ¿estás pastoreando ahora? Sí, ¿Estás pastoreando una iglesia? sí, bueno, estoy ahora mismo pastoreando, ahora mismo estamos en la iglesia virtual. Ah, Ya qué más bueno. adelante Sí. próximamente va a llegar lo que es la iglesia física. Eso. Estamos trabajando ya para eso. Pero sí, estamos en la iglesia virtual ahora mismo. Llevamos ya aproximadamente en mayo, se cumple un año. Ha sido una experiencia bien, bien bonita. Claro, ya en los próximos meses pues ya estaremos en Puerto Rico abriendo ya la obra física, ¿ves? Y
lo otro que quería mencionar aquí con relación a lo que estamos hablando y lo que estaba compartiendo Kevin con relación a los jóvenes, ahí en la experiencia en la que hemos estado trabajando, con mi experiencia de trabajar con los jóvenes, muchos años, pero ahora más en este tiempo, una de las cosas que más ha impactado trabajar con los jóvenes es el hambre que hay, el deseo que hay, la necesidad que hay en ellos, y que los jóvenes hoy día uno no puede ir a donde ellos a tratar de decirles, a ponérselo bonito todo, Ujú. porque realmente hay una necesidad muy real en la vida de ellos, en la que tenemos que trabajar y tenemos que bregar. Por eso es que el Evangelio, cuando lo predicamos, tenemos que predicar el Evangelio que es original, no la no la suave, porque realmente el joven hoy día necesita una estructura, necesita una firmeza, necesita un, un área que yo pueda decir, déjame pararme en la manera correcta, con la palabra correcta. Y ¿verdad? Eso es en el tema de lo que estamos hablando con los jóvenes. Pero en la parte de lo que tiene que ver con el Evangelio en las iglesias, en la predicación, hay un texto bíblico que me impacta muchísimo, que fue cuando Pablo predicó, decía en Hechos 17:30, dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, Pablo ahí cuando trajo esa palabra, Disculpe, ministro, ¿cuál es la cita? Hechos 17:30. Ok, Hechos capítulo 17, verso 30. muy bien, me gusta eso. Y esto, ahí, ¿verdad? En ese versículo, pues se habla, dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El Evangelio nunca fue cómodo, o sea, nunca ha sido, o sea, de traer comodidad. Al contrario, el Evangelio siempre ha sido donde te ha traído esa incomodidad para que estés incómodo. ¿Por qué? Porque cuando estás incómodo te va a confrontar, te sacude, y entonces en la incomodidad el Evangelio, ¿qué va a hacer? Te va a romper las cadenas. Porque eso que está dentro, en tu vida, en tu área espiritual, lo que está dentro de ti, esas cadenas que te están atando, pues el Evangelio, la palabra, te va a confrontar, te va a romper, te va a quebrar. Y eso es lo que hace falta, y buscar esa transformación. Pero lamentablemente hoy día estamos viendo que no hay un Evangelio que los lleve a las personas a un arrepentimiento, y tenemos que provocar eso. Tenemos que llevar a esa persona que entre en un arrepentimiento real y genuino con Dios, que puedan tener esta... Porque es que si quitamos el mensaje del Evangelio, que el mensaje del Evangelio lo estamos viendo, ¿verdad? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ahí, o sea, no le podemos quitar el mensaje del arrepentimiento, no le podemos quitar el mensaje de la santidad ni de la cruz. ¿Sabe? El Evangelio no se puede quitar eso. O sea, hay que predicar arrepentimiento, arrepentidos. O sea, lo dice bien claramente, o sea, arrepiéntase. Wow. ¿Sabes? Y que vivamos separados, porque santidad es eso, ser separado para Él. Separarse. Y la cruz es o sea, la cruz es esa redención, o sea, tú poder mirar, ¿sabes? Saber que ahí se pagó un precio, Wow. un perdón, una redención. Entonces, y sobre todo, no podemos quitar del mensaje del Evangelio el señorío de Cristo, jamás. O sea, siempre tiene que estar ahí, llevando, y siempre tenemos que predicar a Jesús en donde sea. Y eso es lo que no quieren. En muchos lugares no quieren que se predique a Jesús. No quieren. O sea, te puedes predicar de Dios, puedes predicar de whatever. Pero de que tú le prediques de Jesús, mencioné ese nombre. Eso es como... No me hables de eso. No, y no puede ser. O sea, tenemos que predicar a Jesús. Porque en Él es que está la salvación. O sea, él fue el que nos vino a traer redención en nuestra vida. Y entonces, ahí es donde tenemos que tener
que tenemos que saber que lo que Dios está levantando ahora en nuestra vida es una generación que tenemos que levantar. Una generación que se levante para que predique la verdad en y fuera de tiempo. Y que prediquemos la verdad sin adorno. Sin adorno. Sí, ¿verdad? Y el pastel que le ponen el frosting o ese el Un embadurnamiento evangelio sin encima. censura. Exacto, la textura para que se vea bonito y no. O sea, tú tienes que presentar las cosas como tienen que ser, predicar santidad sin miedo. Porque la gente, ay, no, es que no. O sea, y prediquemos la cruz de Jesús sin ninguna vergüenza, que no nos dé vergüenza de decirlo. ¿Cuál fue ese precio que tuvo que pagar allí? Wow. Y que prediquemos el arrepentimiento siempre con amor. Porque ese es el amor, o sea, el amor de Dios es el que sobrepasa, pero que el mismo lo dije ahorita, el mismo Juan Bautista tuvo que predicar el arrepentimiento y tuvo que estar ahí, o sea, y cada uno de los discípulos, cada persona, o sea, y nosotros, ¿qué estamos haciendo en este tiempo? Wow. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo? Exacto. Y entonces ahí es donde tenemos que nosotros pararnos en la brecha y tenemos que mirar y decir, wow, ¿sabes? No podemos estar ya diluyendo la palabra. Ah, no, porque es que esta palabra yo no la puedo dar. Déjame, no te lo puedo presentar. No es así. ¿Sabes? Tenemos que predicar la palabra y fuera de tiempo. Y tenemos que predicarlo tal como Dios nos lo dio. Tal y como lo dice la palabra. Claro, definitivo, totalmente. No es que el evangelio sea duro, sino es que el corazón del hombre se ha acomodado demasiado. Exacto. Y el evangelio no solo bendice, sino creo que lo primero que hace es traer cambio. Es cambiar a la persona. Pero si tú no hablas un verdadero evangelio de arrepentimiento, no puede haber cambio en una persona. Claro. Creo que no puede haber cambio en una persona. Y hoy en día suavizan demasiado el evangelio. Y la mayoría de las iglesias, no podemos decir que son todas, pero en la mayoría de las iglesias no se habla de arrepentimiento, Exacto. no se habla de nada, solamente se habla de bendición, de prosperidad, de siembra y de toda esta serie de cosas que ha surgido, y solamente quieren hablar de estas cosas, y solamente quieren enseñar de bendición, y solamente quieren hablar, Dios bendice y Dios bendice y Dios bendice. Así es. Y trae esto y el Señor te va a bendecir. Amén. Así es. Pero la Biblia dice algo claro, dice que Dios nos va a bendecir, pero primero tenemos que buscarle a Él. No buscar la bendición, sino buscar a aquel que es quien da la bendición. Así mismo es. Quería también añadir a lo que el pastor Antonio estaba diciendo, que yo considero que el evangelio llega de manera incómoda al cómodo. Y es algo muy interesante porque hay muchas personas que confunden el odio con la autoridad. Tú puedes predicar el evangelio de la santidad, del arrepentimiento como Jesús predicaba con autoridad, pero no significa que esa autoridad llega de manera con odio, no. Tú puedes predicar el evangelio con amor, y es precisamente que quiero presentarles esta escritura que a mí me encanta, del libro de Santiago, considerado el libro de la sabiduría en el Nuevo Testamento. Y dice en el capítulo 3, versículo 14 en adelante, dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ahora dice pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buen frutos y sin incertidumbre ni hipocresía. Nosotros estamos llamados a predicar ese evangelio de amor con esa sabiduría que habla Santiago, con la sabiduría que primeramente pura, después pacifica. Cuando llega cuando uno recibe el evangelio, yo siempre pongo esta analogía, que cuando uno se despierta
de una mañana, vamos a decir a las 6 de la mañana. A mí no me gusta despertarme temprano, pero tengo que hacerlo. Bueno, yo me despierto a las 6 de la mañana, o cuando me despierto temprano, yo lo que hago es turn the switch on en el baño. Y entonces esa luz como me molesta. Esa luz yo considero que es el Evangelio. Pero es muy interesante porque esa luz te hará libre. La verdad de Jesucristo, el Evangelio de la santidad, el Evangelio que no es suavizado, es el Evangelio que va a cambiar y transformar tu vida. Amén. Muy bueno así, hermano. Gloria a Dios. Mi hermano Kevin, como líder en nuestra iglesia Lluvia Fresca de frente a los jóvenes, ¿qué proyectos tienes con los jóvenes de la iglesia? Tú como líder, ¿qué esperas que ellos puedan aprender? ¿Qué tienes para enseñarle a los jóvenes? Amén, amén. Wow, una buena pregunta, pastor, porque siendo sinceramente honesto, ha sido una lucha y ha sido un verdadero reto decir sí al llamado y decir sí a esa posición de liderazgo, porque no es fácil ser líder. No es fácil ser líder y más Y de líder jóvenes. y de jóvenes, porque estamos viviendo una generación que todo es un vicio, todo es una distracción, y más hacia esos jóvenes que son más vulnerables. Es muy difícil, pero Dios nos ha respaldado y yo sé que Él seguirá respaldándonos en el tema de los jóvenes, y lo que se viene es gloria. Lo que se viene es gloria. Y yo quiero, mi mayor anhelo es verlos crecer en la intimidad, a verlos crecer en la palabra, verlos crecer en cada área espiritual, porque para mí el anhelo más grande es que me sobrepasen en el entendimiento, que sean mejores que yo. Y se vienen cosas hermosas para la juventud de Lluvia Fresca. Amén, qué bueno. Proyectos hermosos que sé que Dios va a estar respaldando. Se vienen retiros, Primicias. primicias, se vienen de todo, se vienen bendiciones del cielo. Así que tú, joven que me está escuchando, por favor, si no tienes iglesia, llégate a Lluvia Fresca, que ahí te vamos a recibir con amor y yo sé que Dios te va a hablar. Dale la dirección. Amén. La dirección, no me la sé de cabeza. 1085 1085. Exacto. 10 Avenida. Ahí No, está. 1085 East 10 Street, Hialeah, Florida. Amén, 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 amén. Tengo que recordármela. Mi hermano, ¿alguna pregunta para Sí, mira, ¿qué podemos nuestro hacer, hermano pastor? Pastor Florido? ¿Cómo podemos aportar, verdad, en cuanto a lo que es hacer un llamado al liderazgo, un llamado al pastorado actual, al liderazgo en cualquiera de los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Un llamado a la rectificación, porque tampoco no son todos los ministros, no son todos los líderes o pastores o apóstoles, profetas, incluso evangelistas o maestros de la palabra que quizás se han salido un poquito del redil, de las ovejas, del carril, del verdadero evangelio del reino. Pero, ¿qué le podemos decir a los que lo están haciendo bien para que permanezcan, y a los que están enfocados en otras cosas para que vuelvan al redil de las ovejas de Jesús, el príncipe de los pastores, para que vuelvan a predicar el evangelio del reino tal cual como es? ¿Qué podemos aconsejar o sugerir hoy? Sabemos que el Espíritu Santo es quien redarguye los corazones, pero una de las formas en las que el Espíritu Santo usa para redarguir corazones es usando otros corazones llenos de la verdad de Dios. Así es, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mira, hoy día a los que están ya firmes, ¿verdad? Manténgase firmes en cómo están, o sea, y los que están ahora mismo como en estas dos aguas, como que estoy aquí y estoy acá, o estoy haciendo cosas, es que me gusta estar, o sea, tenemos que enfocarlos, esa es la palabra clave, enfocarlos. Una de las cosas que enseño a los líderes cuando voy a trabajar es la parte del enfoque, de que se puedan mirar en dónde está tu llamado, en qué área es lo que Dios te está llamando, hacia dónde Dios te está llevando. Porque muchas personas pueden pensar y pueden decir, ok,
Yo soy pastor, pero ok, soy pastor, pero entonces quieren tener todas las posiciones a vida y por haber, haciendo una cosa con la otra. No, enfócate en lo que Dios te ha llamado. ¿Ves? Si eres pastor, pastor. Si eres evangelista, evangelista. Si eres maestro, maestro. ¿Verdad? Si eres profeta, profeta. Si eres apóstol, apóstol. O sea, es dependiendo del área, pero que haga su trabajo como tiene que ser. Y que esté enfocado en esa línea por la cual Dios nos está llamando. Por eso es que una de las cosas que es importante cuando se trabaja en el liderazgo es, por ejemplo, yo voy al pastor Sanabria y le digo al pastor Sanabria, ok, Sanabria, ven, vamos a ver qué es lo que te gusta trabajar, en qué es lo que te gusta dedicarte a hacer. Sí. Y él me dice, ah, mira, me gusta esto, esto, esto y esto. Ah, bueno, perfecto. Vamos a trabajar. Entonces, ahí es donde tenemos que invitar a esos líderes, a esos pastores o a esos líderes que están, es reenfocarse al llamado que Dios le está dando. Que nunca se olviden de dónde fue, qué fue lo que Dios lo llamó. Porque muchas personas se van, es como usted dice, o sea, es como que estás aquí y de momento se va para el otro lado, no, vuelve otra vez a donde Dios te llamó. Dios después te va a ir añadiendo las demás cosas al llamado o al propósito que Dios tiene para tu vida. Dios te va a llamar y te va a seguir añadiendo esas otras áreas en tu vida, pero nunca te vas a perder desde la perspectiva original de lo que Dios te está llamando, ¿ves? Y es ahí donde Dios nos lleva a que nos reenfoquemos y miremos en el llamado que Dios nos ha dado. En mi caso, por ejemplo, mi llamado es pastoral, pero también mi llamado dentro de la pastoral que yo hago. Pues yo lo que hago es que entonces me diversifico dentro del pastorado, nunca pierdo la perspectiva de que soy un pastor, pero sí puedo mentorear, puedo capacitar, puedo liderar, pero siempre desde la original. Soy un pastor. Pero porque por ahí es que uno tiene que ir trabajando y ir llevando eso. Y eso es lo que nos va a llevar a nosotros a que también así mismo con la palabra. ¿Sabe? Somos líderes, ¿sabe? ¿Cómo yo voy a llevar esa palabra? ¿Cómo yo voy a predicar esa palabra? ¿Lo hago por comodidad? ¿O lo hago para que nadie se me vaya? ¿No? Mi liderazgo tiene que estar basado en el enfoque que Dios me ha dado y seguir llevando el mensaje claro y contundente y en la palabra como debe ser, sin adorno, no es que tampoco, obviamente, no es que vamos a entrar, vamos a ser claros, yo no estoy entrando al tema de la religiosidad. Legalismo. Dios no está llevando a la religiosidad, Dios nos está llamando a una relación. Una relación que es diferente a la Que religión. es diferente a la religiosidad, ¿ves? Porque la religiosidad mata y lo que hace es que hiere. Yo no estoy llevando a eso, yo lo que quiero es llevar a una persona caiga en la relación con Dios. Y cuando tú entras en una relación con Dios, hay una sana palabra, hay una clara visión de lo que Dios va a hacer en tu vida y sobre todo va a haber una confrontación. Porque cuando hay una relación, entonces tú vas a dejar que en esa relación el Padre te ama, pero también el Padre que ama corrige. Así es. Y te enseña, te disciplina. Pero eso es cuando se da una relación. Porque cuando hay una religiosidad, no aceptas nada de eso. No lo aceptas. Y entonces eso es para otro tema, religión versus Sí, es que la religión no salva, lo que salva es la relación con Dios. Exacto. Sí. Mira, los fariseos eran religiosos y tenían a Cristo ahí delante Ujú. y no lo reconocieron, sino que lo llevaron a una muerte, sino que lo llevaron a la cruz. Así es. ¿Creen ustedes que la iglesia hoy debe impactar al mundo o agradar al mundo? Ok, bueno. Wow, esta pregunta está fuerte. Yo he estado en mi tiempo íntimo y creo que el pastor Antonio me dijo esta observación muy interesante, que la palabra iglesia significa los llamados afuera. Es decir, que nosotros estamos llamados
a impactar, pero impactar con su palabra, no a conformarlo con la manera de ellos ver el mundo, sino a impactarlo con la palabra de Jesucristo. Es un reto, porque es difícil ser iglesia en esta generación. En estos Es tiempos. difícil ser discípulo de Jesucristo, porque lo primero que Jesús dijo es: niégate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme. Sí. Tú no vas a vivir una vida de colores y flores, no. Cuando tú sigues a Jesús, ahí es cuando empieza el verdadero reto. Pero qué hermoso es reconocer que por medio de caminar en ese reto, sabemos que Dios está caminando con nosotros y que tenemos gran recompensa en los cielos. ¿Y cuál era la pregunta otra vez? Repite. La iglesia debe de impactar al Ok. mundo o Fíjate, yo o escuché, agradarle. amén, yo escuché, pastor, esta frase que se lo compartía al pastor Antonio, que la iglesia de Jesucristo no está bajo peligro Persecución. cuando está bajo persecución, porque por medio de la palabra sabemos que cuando somos perseguidos nuestra fe crece, nuestra vida espiritual se edifica y vamos a ese siguiente nivel, nos expandimos aún más, pero está bajo peligro cuando es admirada, porque ahí entra el yo, entra el ego, entra los aplausos. ¿Cómo tú vas a recibir esos aplausos? ¿Le vas a dar la gloria a Dios o te va a quedar esa gloria a ti mismo? ¿Qué dice, pastor? Ahí, siguiendo, mira, nosotros estamos llamados a impactar. Estamos llamados a impactar. En la palabra es claro, ¿verdad? Cuando dice ir y predicar el evangelio a todas criaturas. A toda criatura. O sea, estamos llamados a impactar, no estamos llamados a quedarnos en el, A quedarnos en el estancados. cajoncito, No. ¿sabes? Creo que tenemos que salirnos de las cuatro paredes. Amén. Y eso es un tema que tiene también mucho de qué hablar, porque Ujú. hoy en día vemos muchos pastores que no creen en la gran comisión, que creen que el tiempo de la evangelización ya pasó. Así como otros creen que los milagros solamente Exacto. fueron cuando los apóstoles, Yeah. hay algunos que creen que la evangelización Ya ya se hoy acabó. no funciona. Pero yo creo que si hubiese sido por un tiempo, no hubiese estado la gran comisión. Ujú. Y creo que la Biblia lo habla bien claro en Romanos. Dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Exacto. ¿Eh? ¿Cómo van a recibir a Cristo si nadie se los presenta? Dice, hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas de Así es. salvación. Y como hijos de Dios no tenemos que ser líderes ni pastores, simplemente tenemos que reconocer lo que Dios hizo en nuestra vida, lo que nosotros tenemos, que se lo debemos a Él, eso debemos de pasárselo a otras personas. Amén. Hay algo muy interesante, porque como acabas de decir, Pastor Daniel, es que no hay que ser líder, ni hay que tener un llamado de X cosas. Una vez que tú aceptas a Jesús como tu Salvador, ya Él entra a tu vida, el Ujú. Espíritu Santo ya mora en ti, y automáticamente se activa esa parte en tu vida de tu comenzar a cumplir ese llamado. ¿De qué? De ir y predicar De ir la y gran predicar. comisión, como pasó con la mujer samaritana. Ujú. Jesús le habló en el pozo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Ella salió de allí Salió. a evangelizar. Ya fíjate, y disculpa mi hermano, que vemos algo poderoso en esta mujer. Esta mujer dice que ella iba a una hora determinada al pozo para que no la vieran. Y después que escuchó de la palabra, no le importó que la vieran, sino que Exactamente. salió a hablar el mensaje de Dios. Así es. Así Y es. Quiere decir- eso es lo que estamos llamados. Y eso es parte de lo que es predicar Ujú. el evangelio. Eso es. Pienso que dentro de esto, impactar o, Impactar al mundo o agradar al mundo. mira bien, Jesús provocó un impacto muy fuerte en el corazón y en la conciencia de todo el ambiente en el que se rodeaba con el arte, la predicación del arte de la comunicación a través de las parábolas. Las parábolas son semejanzas, películas, escenas que Jesús planteó
¿De qué manera la iglesia de Jesucristo podemos impactar? Dejando de pensar que por el hecho de que estoy en la política, eso es pecado. Estoy protagonizando una película, eso es pecado, eso me va a llevar al infierno. Yo no puedo estar metido en ese ambiente. Por eso es que el diablo tiene ese ambiente como lo tiene. Por la falta de luz, por la ausencia de luz de Jesucristo a través de hombres y mujeres de reino preparados para estar allí. La iglesia va a impactar en estos tiempos antes de la venida de Jesucristo, porque Dios ha preparado el corazón de hombres y de mujeres de reino que van a ingresar y van a estar allí metidos en la Casa Blanca, en los gobiernos de las naciones, dictando leyes justas. La iglesia va a impactar de esa manera. La iglesia va a impactar de esa manera cuando comencemos a ver en el cine, en películas ganadoras del Oscar, protagonizadas por cristianos, haciendo películas conforme a los valores y principios bíblicos, y protagonizando películas conforme a valores y principios bíblicos. La iglesia va a impactar. La iglesia va a hacer todo esto. Y yo creo que ya comenzó, y tenemos que abrirnos, porque Dios le dijo también a Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Ok? Y ese va a ser el mayor impacto que le vamos a dar a este mundo antes de la venida de Jesucristo, antes del arrebatamiento de la iglesia. Este va a ser el mayor impacto. Que aún estando en esos medios, en juzgados, en las cortes, en inmigración, en la Casa Blanca, en los gobiernos de las naciones, en Hollywood, en el teatro, en el cine, en la música, en la televisión, aún estando en esos medios, no vamos a ser igual que ellos. No vamos a hablar igual que ellos, no nos vamos a vestir igual que ellos, no vamos a manifestar las mismas actitudes conductuales de ellos, no vamos a tener el mismo lenguaje de ellos. Por eso los vamos a impactar, estando en esos lugares de eminencia. Porque eso le pertenece a Dios, el arte viene del corazón de Dios. Amén. Llámese música, llámese conciertos musicales, llámese arte en cualquier expresión, el arte viene de Dios. A través de cualquier medio de comunicación. Ahí el hermano hablaba de los medios de comunicación, y para mí uno de los grandes evangelistas, que bueno, que ya no está, que ya se graduó hace varios años, el evangelista Billy Graham. Él decía que él no perdía la oportunidad si lo invitaban a un programa, no importa que fuera secular, porque él allí marcaba la diferencia. Eso. Y él allí podía provocar un impacto a las personas que la estaban mirando. Porque donde quiera que él era invitado, él ahí hablaba la palabra, él ahí hablaba el evangelio. Sin importar qué tipo de espacio fuera, secular, de la televisión y esas cosas, él dice que él siempre iba porque él allí tenía otra manera de seguir expandiendo el reino de los cielos. Yo creo que la palabra debemos de llevarla y hablarla donde quiera, que seamos invitados a través de cualquier medio de comunicación. Hoy en día tenemos muchos medios, las redes sociales, la televisión, la radio, cuántas aplicaciones de las redes sociales no hay. Y a veces las personas dicen, no, porque el internet es malo. Bueno, el internet es malo si tú lo usas mal, pero es bueno si tú lo sabes usar bien. Pero si tú lo usas para cosas buenas, no va a ser malo. Si tú lo usas para otras cosas buenas, sí te puede dañar. Pero yo creo que tenemos que aprovechar el tiempo y predicar el evangelio, porque hemos sido llamados a llevar las buenas nuevas de salvación. Mi hermano, entonces dime proyectos nuevos en nombre de la iglesia cuando sea física. Bueno, el nombre de la iglesia. ¿Cuándo estaremos en Puerto Rico impactando a Puerto Rico? Pues mira, el nombre de la iglesia, pues todavía no lo voy a, ¿verdad? No lo voy a divulgar. Pero sí, el ministerio es Generación Samuel Global, y ahí tenemos la iglesia virtual. Pero el ministerio de Generación Samuel Global es un ministerio que está ahora mismo impactando en muchos países. Estamos en Angola, eso es África. Estamos en Cuba, Brasil. Estamos en Brasil, estamos en República Dominicana, Estados Unidos, Puerto Rico, Argentina, y también Colombia, también ahora va a entrar. Entonces, y probablemente ya próximamente Venezuela
también va a estar entrando en esa plataforma. Y estamos, ¿verdad? En diferentes países que se van a seguir sumando además de eso. Y estamos en las redes sociales, como en todo, en YouTube, Instagram, en TikTok, en Facebook, @Generación Samuel Global, @Generación Samuel Tiene que Global. pasarme ese link. Ahí nos pueden conseguir. Estamos totalmente abiertos y hemos estado impactados ahorita del sur de California. Me escribieron por Así mensaje de texto. Pastor Antonio, estamos interesados en saber sobre lo que están haciendo con Generación Samuel. Deme más información. Yo me quedé. Me refirieron. Estamos viendo un evangelio de impacto. Amén. Así mismo es. Y eso es lo que estamos trabajando, ¿verdad? Y trabajando en la consejería y todo. Y bueno, ahí estamos para la obra del Señor. Amén. Pero ya próximamente cuando tengamos la iglesia se lo dejaré saber. Bueno, ya que nos faltan 2 o 3 minuticos, mi hermano, ¿qué mensaje tú le puedes dar a la juventud que te está viendo en este momento? Y bueno, no solo a la juventud, sino a toda la audiencia en general que nos está viendo. El mensaje que quiero dejar, familia, es que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ríndete a los pies del Maestro. Personalmente, yo me rendí porque estaba pasando por X y razones, cosas espirituales, no estaba bien caminando en la voluntad de Dios, pero yo puse ese principio de rendirme y heme aquí, estoy aquí predicando su palabra, algo que yo nunca me iba imaginado hacer. Y el Señor, yo creo que ha sido más que fiel en mi vida, ¿verdad? Ser parte de Generación Samuel Global, que es una visión literalmente nacida del corazón de Dios, de impactar, como estaba diciendo Pastor, de impactar y llevar ese mensaje de vida por todo el país, por todo el mundo, y ser luz y sal en medio de una generación perdida. Porque Jesús se sentaba con prostituta, pero Él se sentaba con un propósito para marcar la diferencia. Y para mí, siendo sal es un hermoso privilegio, porque cuando la palabra dice que nosotros somos sal, nosotros somos, como decía el pastor de nosotros, bueno, el pastor mío de jóvenes, Gino, que la sal provoca en la persona sed. Nosotros somos esa sal que provocamos la sed de la llenura del Espíritu Santo de las demás personas, la sed por su palabra, la sed por entrar y cerrar la puerta en el lugar secreto y adorarle, predicarle, abrir tu corazón a Jesús, al Espíritu Santo. Y quiero dejar estas finales palabras, que Jesús te ama, y si hay algo que tú estás pasando, por favor, ríndete a los pies del Maestro, que Él quiere hablarte. Y tengas ese mismo sentir que tuvo el joven Samuel, que cuando Dios lo llamó, dijo: Señor, heme aquí, que tu siervo te oye. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues ha sido un placer, mi hermano doctor Antonio Florido, que estés aquí compartiendo con nosotros. Y en una ocasión compartiste, pero fue virtual. Ha sido un honor, un placer que estés aquí compartiendo contigo. Íbamos a hablar de otro tema, pero es que el tiempo se va muy rápido, solamente 1 hora. Pero bueno, en otra ocasión estaremos hablando. No hemos terminado contigo, así que en otra ocasión. Este es mi primer podcast. En otra ocasión te vamos a estar invitando para terminar, porque faltaron muchas cosas por preguntarte sobre tu vida cristiana, cómo llegaste a los pies de Cristo, todas estas cosas que ha sido para ti, que hablaste un poquito ahorita, pero sobre tu liderazgo con los jóvenes. Y bueno, y muchas cosas más que se quedaron pendientes porque no da el tiempo. Pero bueno, ha sido un placer tenerlos a todos acá, que el Señor les esté bendiciendo, que el Señor les esté guardando cada día. Y recuerda sintonizarnos cada domingo en nuestro programa Mentes Renovadas, donde hablamos la palabra sin filtro y donde hablamos una palabra, aleluya, de verdad, una palabra tal y como se nos ha enviado a que la demos. Así que Dios les esté bendiciendo en este día, es el deseo de mi corazón. Amén. Así es. Bye. Te esté bendiciendo abundantemente en este día, es el deseo de mi corazón. Paso por aquí para enseñarte mi libro titulado El corazón de un verdadero adorador. Si sientes que tu adoración
ha perdido fuego y deseas una relación más profunda, real y transformadora con Dios, entonces este libro es para ti. El corazón de un verdadero adorador no es solo un libro, es una experiencia espiritual que despertará tu alma, que confrontará tu corazón y te llevará a un encuentro auténtico con el Padre. En estas páginas podrás descubrir cómo cultivar una vida de intimidad con Dios, qué significa adorar más allá de la música, cómo restaurar tu pasión espiritual, cómo vivir una fe encendida en tiempos fríos y cómo Dios forma a un verdadero adorador en lo secreto. Este libro te llevará paso a paso a comprender que la verdadera adoración no es una canción, es una vida rendida a Dios. Si estás buscando renovación, profundidad y avivamiento personal, este libro es tu próxima herramienta espiritual. Así que adquiérelo hoy y permite que Dios haga una obra nueva en tu corazón. El corazón de un verdadero adorador, disponible en Amazon. Aleluya. También lo podrás encontrar en mi canal de YouTube, Reinier Montano, yendo a la descripción de cualquier video y ahí encontrarás el link que te va a llevar directamente a la página de Amazon y podrás obtener este maravilloso libro del corazón de un verdadero adorador. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero, aleluya, que este libro pueda ser de ayuda y de edificación para tu vida. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.